quizás no, con los que la opinión pública no está muy familiarizada, ¿eh? Y me pareció muy importante que el portavoz de la Conferencia Episcopal introdujese estos conceptos. Voy a poner un breve audio en este momento para que lo escuchéis. Vais a ver cómo el periodista de La Sexta se pregunta ¿qué es eso? ¿Qué es esa distinción que ha hecho ahí el secretario que no la hemos entendido? Fue muy interesante porque él abrió un espacio de reflexión. Lo voy a poner, son breves cuatro minutos y luego lo comento brevemente. Nos va a ayudar para reflexionar sobre esta ideología subyacente, ¿no?, a este pensamiento único. Escuchamos el momento en el que se abre, digamos, se da voz a los medios de comunicación allí presentes en la rueda de prensa, y el periodista de La Sexta formula la siguiente pregunta al secretario portavoz de la Conferencia Episcopal. Vale. Sí. Vale. Marrey, de La Sexta. Yo quería preguntarles su opinión sobre el PIN parental. Yo creo que en el debate que se ha suscitado en torno al PIN hay me parece a mí, tres asuntos. Uno primero, la importancia que tiene el derecho de los padres a la educación en general de sus hijos y de una manera singular a la educación en lo que pudiéramos llamar valores morales, éticos, religiosos. Otra parte, el derecho que una sociedad tiene a través de las administraciones públicas de organizar el sistema educativo y la propuesta educativa que se hace para el común de la sociedad. Tercer asunto, cuando se produce un conflicto entre ambos derechos, un derecho de los padres, un derecho común de la sociedad. Yo a este respecto he de decir que cuando se produce, lo primero que me interesa es el porqué del conflicto. Es decir, que la solución de objeción de conciencia, que es lo que el PIN parental puede significar al final, la información que los padres parece evidente que tienen derecho a tener información sobre cuál es lo que se le propone a sus hijos, sobre todo en este tipo de actividades que tienen un carácter, digamos, entre lo académico y por otra parte lo complementario, lo transversal, en estas propuestas que pudiéramos llamar educación en valores. Entonces los padres tienen derecho. Yo creo que el sistema educativo también tiene derecho a hacer una propuesta. El asunto es cómo el sistema público haga una propuesta en el que el común de la ciudadanía pueda estar de acuerdo. Por ejemplo, yo creo que la ciudadanía, una sociedad, está hoy mayoritariamente de acuerdo, casi diría yo unánimemente de acuerdo, en una propuesta de educación en valores que tenga como referencia la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que tenga como referencia los llamados derechos de la primera y segunda generación. Me parece más discutible cuando se asientan en los llamados derechos de la tercera, cuarta generación, en la que se discute las cuestiones antropológicas, en las que, no habiendo consenso, es muy importante respetar la libertad, las opciones de los diversos ciudadanos. Este me parece el verdadero problema. Yo no me quedaría tranquilo con que unos ciudadanos pudieran decir, ante esta propuesta que se nos hace y que es conflictiva, nos retiramos del aula, sabiendo que la propuesta que se hace en el resto del aula es una propuesta que no obedece a un sentir común. Me refiero a un sistema público de educación que tiene que asentar unos mínimos. Evidentemente, si el conflicto es irresoluble, los padres tienen derecho a la información, tienen también derecho a autorizar o no la presencia de sus hijos en este tipo de actividades que son complementarias. Por otra parte, y acabo, quizás me estoy extendiendo demasiado, a veces a uno le puede parecer muy importante no acudir a una actividad complementaria y, sin embargo, los planteamientos que se hacen en clase de filosofía, en clase de historia, en clase de ciencias naturales, en la manera de plantear la visión de la sociedad, el significado de la existencia, la valoración de la historia, el planteamiento de las mismas ideas filosóficas, ¿no? Por eso es tan importante un pacto educativo, por eso es tan importante un consenso en las cuestiones básicas
que en un sistema público queramos ofrecer a nuestros más jóvenes ciudadanos. Disculpe que me pregunte si me deja, José. Sin micrófono. ¿A qué se refería con las cuestiones? ¿Le preocupan las cuestiones? Perdón, no le he oído bien. Las cuestiones antropológicas, ¿a qué se Sí, refieren? sí, a la comprensión del significado de la diferencia sexual, al significado de lo que es ser persona, varón y mujer. Y a partir de ahí, todas las variaciones que queramos decir. Pero es más, una propuesta educativa supone tener una concepción antropológica y un horizonte de hacia dónde queremos, para el bien común, orientar la educación de los ciudadanos. Evidentemente son legítimas el tener visiones diferentes, pero en un sistema público hace falta un marco de referencia compartido, y el sistema público afecta tanto a la llamada escuela de iniciativa social, que está en el marco público, vulgarmente conocida, la escuela concertada, como a las escuelas que están gestionadas por las administraciones públicas. Unas y otras forman parte del sistema público educativo, que no todo él es estatal, sino que también hay de iniciativa social. Bueno, hasta aquí estas palabras del secretario portavoz de la Conferencia Episcopal, y como veis en ellas él introdujo pues un elemento de discernimiento que es desconocido, ¿no? Pues para el común de la opinión pública. Él dijo, bueno, démonos cuenta que cuando en un sistema educativo se va a llevar adelante, ¿no? Pues por parte de las administraciones públicas, una educación en valores, una educación ética, pues claro, es muy importante que se haga desde unas bases que puedan tener un consenso con los padres, un consenso con los padres, que son, los primeros responsables de la educación de sus hijos. Y entonces él dijo lo siguiente: es muy fácil buscar ese consenso en torno a los valores que están incluidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Pero él hizo aquí una distinción. Pero claro, es mucho más fácil buscar ese consenso en la Declaración de los Derechos Humanos de la primera y segunda generación, y sin embargo, claro, va a ser más difícil buscar ese consenso en los derechos humanos de la tercera y cuarta generación. ¿A qué se refiere esto, no? De las distintas generaciones en la Declaración de los Derechos Humanos. Bueno, pues ese es un concepto que él allí introdujo en la rueda de prensa, y muy interesante, para que caigamos en cuenta de qué es esto de primera generación, segunda, tercera, cuarta generación. Porque, digamos, desde que la Declaración de los Derechos Humanos, ¿no?, que se formula, ¿no?, de una manera solemne, especialmente después de la Segunda Guerra Mundial, comienza pues a su andadura, ha ido, ¿no?, en la primera y segunda generación, pues hay un gran de los derechos formulados y desarrollados, etcétera, hay un gran consenso, pero cuando llega el momento, ¿no?, especialmente de los encuentros sobre reflexión sobre la población mundial, etcétera, se comienza a introducir cuestiones antropológicas que algunas de ellas, el punto de entrada para poder cuestionarlas es la sobrepoblación mundial, etcétera, ¿no? Entonces se comienza a hablar de derechos reproductivos. Los derechos reproductivos, para algunos, comienzan a ser el aborto un derecho reproductivo. Comienza a hablarse de cuestiones como en títulos de derecho que no habían sido abordados en absoluto en un primer momento, y en un segundo momento en ese desarrollo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y entonces comienza a cuestionarse la misma antropología, el valor de la vida humana desde su concepción hasta su muerte natural, la identidad antropológica, la familia como célula básica de la sociedad. Comienza un cuestionamiento antropológico, que a esto se le llama los llamados derechos de tercera y cuarta generación, en los que desde luego no existe el consenso social como los de primera y segunda generación. Bueno, lo que el secretario ha afirmado es que,
lo lógico es que una administración pública construya, ¿no?, en el sistema público, que tiene que ser para todos, en lo que forma parte de un currículum educativo, el conjunto de las familias tiene que verse, ¿no?, cómodamente reflejado, tiene que ser sobre los derechos humanos de primera y segunda generación, y no tanto sobre los de tercera y cuarta generación, en los que no existe ese consenso. O sea, como veis, muy interesante esa matización. Lo que ocurre es que aquí se le llama derecho humano, pues, a cosas que nosotros no aceptaríamos que son un derecho humano. Claro, si resulta que el aborto y la eutanasia van a ser un derecho humano, oiga, si matar va a ser un derecho, hemos verdaderamente cambiado el agua de la pecera, y vamos, es que hemos cambiado el agua por ácido. Es que en vez de nadar en agua estamos nadando en ácido clorhídrico. Es que menuda inversión de valores ha acontecido aquí, ¿no? Bueno, pues como veis es un matiz importante a la hora de reflexionar sobre cuál es la ideología subyacente al pensamiento único. Por cierto, que también en la rueda de prensa hubo un matiz importante, ¿no? Y es que, bueno, pues como digamos la ley, la llamada, ¿no?, la anunciada ley de eutanasia, que se ha anunciado, como he dicho antes, como la primera ley que pasará, que abrirá en la nueva legislatura, ¿no?, pues el Parlamento en el Congreso. Se anuncia esa ley, se pretende justificar esa ley por la demanda social existente. Bueno, aparte que es obviamente muy discutible eso de que exista una demanda social de eutanasia, hemos hablado ampliamente de esto, ¿no? Pero el secretario de la Conferencia Episcopal mostró su sorpresa por el hecho de que se invoque la demanda social como un argumento favorable para poder, ¿no?, legislar, cuando en la reforma que se ha anunciado de ley educativa, la ministra de Educación anunció la retirada del concepto demanda social para justificar la existencia de centros de iniciativa social. Entonces dice uno, a ver en qué quedamos. Porque si la demanda social es lo que justifica que la primera ley de una legislatura sea la eutanasia, ¿cómo es posible que a la hora de hacer una reforma educativa se retire el término demanda social como concepto justificativo de la existencia de centros de iniciativa social, y como justificación última del derecho de los padres de elegir el tipo de centro que quieran para sus hijos? Se manipula el concepto demanda social, obviamente, ¿no? Estamos en una auténtica manipulación de conceptos al servicio de nuestros intereses del momento. Bien.